Buenos días y buenas tardes para los que están un poquito más al sur. Mi nombre es Ania León y en nombre del equipo de ILSI Mesoamérica, Vanessa y Dayana, les damos la bienvenida a este segundo seminario que sobre frutas y vegetales hemos estado, o que iniciamos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos un poco más en general de la importancia que tienen, de la parte del consumo en general, y hoy vamos específicamente con nuestros expertos, que en unos minutos les voy a presentar, a hablar sobre los datos de consumo, los factores que determinan ese consumo y los desafíos que tenemos como sociedad para lograr las metas que tenemos que cumplir en el consumo de estos grupos de alimentos tan importantes, recordando siempre que en nutrición es tan importante lo que hacemos como lo que no hacemos. Entonces, el hecho de no consumir suficientes frutas y vegetales tiene muchísimo impacto en nuestra salud, en nuestro bienestar, y por eso estamos el día de hoy dando o presentando estos datos tan importantes para todos. De inmediato les comento muy rápidamente, para los que no nos conocen en ILSI, pues nosotros somos una red global de científicos que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos una organización tripartita donde nos ponemos a trabajar de manera conjunta, científicos de la academia, de la industria y de los gobiernos, y existimos prácticamente en todo el planeta por medio de entidades hermanas de ILSI Mesoamérica, que trabajamos con las mismas regulaciones, con las mismas políticas de integridad científica y de trabajo conjunto tripartito. Es muy importante siempre comentar esta exención de responsabilidad, y es que las opiniones expresadas por los conferencistas son de ellos como científicos expertos y no reflejan una posición de ILSI o de la federación al respecto del tema. Y también es interesante o es importante comentar que todas las personas actúan de manera voluntaria, han tenido total libertad para preparar sus conferencias y tampoco han recibido remuneración por su participación. Es completamente voluntario, por lo que estamos sumamente agradecidos de que siempre cuando se hace un llamado a los científicos, expertos en diversos temas, de que participen en eventos como este del día de hoy y que comuniquen la evidencia científica, tanto el conocimiento como la experiencia, que se convierte en esta sabiduría importante para todos, ellos siempre están disponibles para hacerlos. Así que en este momento, pues les agradecemos una vez más por su participación. La agenda del día de hoy tiene 3 partes. Vamos en principio a escuchar a la profesora Georgina Gómez, que ya se la voy a presentar, hablando sobre el consumo de frutas y vegetales en Latinoamérica, y ella nos va a presentar los resultados del estudio ELANS, que es un estudio muy grande y que ha sido y ha tenido muchísimo impacto para conocer más sobre el consumo de alimentos. La segunda conferencia nos la va a dar el profesor Samuel Durán, y él nos va a hablar sobre determinantes del consumo de frutas y vegetales en Latinoamérica. Y la tercera conferencia será sobre los desafíos que tenemos para lograr esa meta de consumo de frutas y verduras vegetales en Latinoamérica. Así que definitivamente la agenda está muy interesante. Busquen su agua, su cafecito o su mate si están más al sur, y pongan muchísima atención. No pierdan ni un minuto. Vamos entonces de inmediato a presentarnos. Voy a presentarles a la profesora Georgina Gómez con la primera conferencia. Ella es licenciada en nutrición, máster en nutrición humana y en ciencias biomédicas con énfasis en bioquímica, y es doctora en ciencias. Es docente del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del proyecto ELANS, forma parte del equipo de investigación de proyectos relacionados con la situación de la vitamina D, consumo de alimentos en diversas poblaciones adultas y adultas mayores, microbiota y factores relacionados en población centenaria, hábitos nutricionales y del estilo de vida en estudiantes universitarios. Es autora y colaboradora de múltiples producciones científicas, es conferencista nacional e internacional. El profesor, el doctor Samuel Durán Agüero, él es nutricionista, cuenta con una maestría y doctorado en nutrición y alimentos, es profesor asociado de la Universidad de San Sebastián en Chile, es director magíster en salud pública de la Universidad de San Sebastián, es ponente de conferencias nacionales e internacionales, es investigador con más de 180 publicaciones en revistas científicas, y al igual que la profesora Geo, seguramente muchos de ustedes han leído sus artículos científicos. Y tenemos a la profesora máster Milén Rodríguez Leitón. Ella es nutricionista y dietista, máster en administración con énfasis en investigación, especialidad en administración del servicio de salud pública.
Es docente e investigadora del programa de nutrición y dietética de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, es consultora internacional y es integrante del grupo de investigación de alimentación y comportamiento humano. Además, es investigadora de proyectos relacionados con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, estilos de vida en población universitaria, obesidad infantil, consumo de frutas y vegetales, nutrición, los objetivos del desarrollo sostenible, entre otros. Así que también de la profesora Minen habrán ustedes leído artículos científicos. Nos da mucha alegría ver que científicos y científicas de Latinoamérica están hoy con nosotros, que representan a ese grupo tan importante de personas que se dedican a estudiar el comportamiento en el consumo de alimentos y que hoy nos van a abrir o nos abren un espacio en su agenda para presentar esta importante información. Así que de inmediato le vamos a dar el pase a la profesora Georgina Gómez para que ella inicie la presentación. Y bueno, no omito darles un aplauso virtual a los tres conferencistas. Bienvenidos y que sea muy provechosa. Gracias a ustedes. Adelante. Buenos días o buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Primero también hacerle un reconocimiento a ILSI por esta labor tan importante de poner estos temas sobre la mesa y que estén a disposición de tantas personas. Yo les voy a presentar hoy sobre el consumo de frutas y vegetales, los resultados del estudio latinoamericano de nutrición y salud, que es un estudio que llevamos a cabo en 8 países de América Latina, donde participó Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Y este estudio se hizo los datos se recogieron entre noviembre del 2014 y agosto del 2015, y de pronto nos pueden parecer que los datos no están tan actualizados, pero realmente hay poca disponibilidad de datos en nuestra región con respecto a consumo de alimentos. Y el panorama que les voy a presentar hoy ciertamente ha cambiado en el transcurso del tiempo y sobre todo después de habernos enfrentado a la pandemia y al problema de la guerra en Ucrania, porque esto ha cambiado los hábitos de alimentación y encarecido también los alimentos, y lo que ha hecho que se vean afectado mucho del consumo de alimentos en nuestra región también. Este estudio tuvo como objetivo en su momento proporcionar información actualizada sobre el consumo de alimentos, actividad física y prevalencia de obesidad en la región, principalmente porque la región latinoamericana se ha destacado como una de las regiones donde ha aumentado más la prevalencia de obesidad a nivel mundial. Y de ahí partimos con ese interés de conocer cómo estaba la situación de la región en ese momento. Cada una de los países que participó lo hizo a través de una universidad o de un centro de investigación con un coordinador en cada país y un grupo de respaldo bien grande e importante de colaboradores e investigadores que permitieron que el estudio se llevara a cabo con mucho éxito, porque a partir de estos datos hemos generado mucha información que ha sido utilizada por las autoridades en salud de los diferentes países para tomar decisiones en cuanto a políticas que afectan el consumo de alimentos, la fortificación de alimentos y programas en alimentación. Bueno, esto es para que vean la población con la que trabajamos. Brasil fue el país que tenía la mayor proporción de participantes. Argentina, 1.266. Chile, Colombia. Bueno, Costa Rica es el país que tuvo el porcentaje más pequeño, un poquito menos de 800. Ecuador 800, Perú 1.113 y Venezuela 1.132. Sí es importante destacar que nosotros trabajamos con una población que era representativa en ese momento de la población urbana de los 8 países. Dejamos por fuera la población rural, principalmente por temas de recursos económicos, porque podríamos pensar que en Costa Rica es muy fácil accesar la población rural, pero no lo es en otros países como Brasil, Argentina o Chile. La población
en la muestra final que obtuvimos casi era 50% hombres y mujeres, un poquito más de mujeres que hombres, para un total de 9,218 participantes. Y los dividimos en 4 grupos de edad para poder hacer las comparaciones: los adolescentes, que representaron el 13%, los adultos jóvenes, que es el grupo más grande, entre 20 y 34 años. Después seguía el grupo de 35 a 49 años y de 50 a 65 años. Entonces abarcamos desde los 15 hasta los 65 años. Y cuando los analizamos por nivel socioeconómico, y esto es muy importante, ahora que veamos los resultados, un porcentaje bastante grande es de nivel socioeconómico bajo, un 42%. 43% de nivel socioeconómico medio y un 15% de nivel socioeconómico alto. Analizamos varios aspectos. Hoy yo solamente aquí también por cuestiones de tiempo voy a hablar sobre el consumo de frutas y vegetales, pero les voy a contar cómo determinamos ese consumo de alimentos. Lo hicimos a partir de 2 recordatorios de 24 horas que se hicieron de manera presencial. Se visitó a los hogares donde se entrevistó a la persona. Y estos recordatorios de 24 horas están separados entre 3 y 8 días, donde tratamos que todos los días de la semana estuvieran igualmente representados. Entonces, el recordatorio de 24 horas, para el que no lo conoce, consta en hacer que la persona recuerde todo lo que había consumido el día anterior a la entrevista. Y para determinar el tamaño de la porción, se utilizaron libros de fotografías. Aquí el que tengo es el de Costa Rica. Entonces se le pregunta a la persona, ¿y usted consumió un pedazo de papaya igual a este o la mitad de este? Y así teníamos nosotros el registro de ese peso. En el caso que se pudiera, se pesaba directamente el alimento, porque los encuestadores llevaban también balanzas, y así calculamos el tamaño de la porción. La entrevista se hace con el mayor detalle posible. Si la persona, por ejemplo, reportaba que había consumido huevos revueltos, preguntábamos si habían agregado alguna otra cosa, qué tipo de sal habían utilizado, si habían utilizado todo el huevo, solo la yema, solo la clara, qué grasa se había utilizado, o sea, lo más detallado posible. Y se siguió el método que llamamos el método de pasos múltiples, donde se le hace recordar primero en un total, en forma general, y luego ya más detallado. Como el recordatorio de 24 horas es un día, es como una fotografía de lo que la persona consumió. Para obtener el consumo usual de alimentos, a partir de los 2 recordatorios de 24 horas, se utilizó este método que se llama el método de fuentes múltiples, que fue propuesto por esta European Food Consumption and Validation Project, que lo que hace es estimar el consumo usual a partir de la información de los 2 recordatorios de 24 horas. Entonces nos da una visión un poco más amplia de ese consumo. Y una vez que obtuvimos toda la información, nos dimos cuenta de que realmente en la región tenemos una gran variedad de alimentos, y sobre todo si hablamos de alimentos de origen vegetal, que la base de datos que utilizamos para analizarla muchas veces no tenían alimentos muy autóctonos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el pejibaye, o en el caso de Perú, diferentes tipos de maíz. Y entonces tuvimos que hacer un poco de ajustes a esas bases de datos para obtener ya después la información general. Entonces, hoy nos vamos a centrar solo en el consumo de frutas y vegetales. Sin embargo, se han publicado más de 60 artículos de los resultados del estudio de Lance, que los pueden, bueno, ahí les dejo mi dirección si quisieran ver algunos, pero también tenemos una página donde los hemos ido poniendo para mayor o un acceso más fácil. Empecemos entonces por el consumo de frutas. En términos generales, de los 8 países, el consumo promedio diario es de 75 gramos. Y pensamos, 75 gramos, ¿cuánto es? Bueno, es más o menos el tamaño de una tajada de piña. Eso es todo lo que consumimos, que se queda muy por debajo de la recomendación, como vamos a ver ahora. El país con el mayor consumo reportado fue Perú, 117 gramos, 118.
y el más bajo fue Venezuela. Vean que son apenas 26 gramos, y 26 gramos son como 4 uvas, y probablemente no eran uvas lo que estaban consumiendo, pero es lo que me queda más fácil de poner para hacer referencia al tamaño. Pero sí la cantidad queda muy por debajo de lo que se recomienda. Si lo analizamos por sexo, vemos que las mujeres tienden a consumir un poquito más de frutas que los hombres. Y eso se repite casi en todos los países, que las mujeres consuman más que los hombres, excepto en el caso de Chile, donde los hombres consumieron un poquito más que las mujeres. Y en el caso de los cambios a través de la edad, ya no veo ya, ahí está. Vemos que el consumo va aumentando conforme aumenta la edad, donde para el grupo de 50 a 65 años consume 50% más que el grupo de adolescentes. Y eso sí se repite en todos los países, donde el consumo va a ser mayor en los grupos de mayor edad. En cuanto al consumo de vegetales, el consumo promedio fue de apenas 87 gramos. Chile fue el que reportó el mayor, perdón, Ecuador y Chile fueron los que reportaron el mayor consumo, y el menor consumo lo encontramos en Brasil. También si comparamos por hombres y mujeres, en este caso vemos que son los hombres los que consumen más vegetales que las mujeres, excepto en estos 3 países, donde las mujeres consumieron más que los hombres. Y la tendencia es un poco parecida a la de las frutas, donde aumenta la cantidad consumida conforme aumenta la edad. Solo que aquí digamos que el porcentaje de aumento fue del 25%, más en los del grupo de 50 a 65 años que en el grupo de los adolescentes. Ahora bien, si lo comparamos según el nivel socioeconómico, en el consumo de frutas vemos que sí hay una diferencia bastante grande, donde las personas de bajo nivel socioeconómico consumen significativamente menos frutas que las de nivel socioeconómico medio y alto. Y esto es estadísticamente significativo para Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Aunque lo vemos, la tendencia la observamos en todos los países. Aquí en el caso de Perú, tanto el nivel socioeconómico medio como bajo consumen menos que el alto, aunque no sea estadísticamente significativo. Y pasa algo parecido en Venezuela y en Brasil, donde se juntan el nivel socioeconómico bajo con el medio. Y en el caso de los vegetales es muy similar. También, entre más abajo está el nivel socioeconómico, menor es el consumo de vegetales. Y es significativo para Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica. En el caso de Ecuador es bastante particular porque no los vemos los 3 niveles socioeconómicos en el mismo punto. Y esto es interesante porque este mismo comportamiento lo hemos visto cuando analizamos la calidad de la dieta en Ecuador, donde la diferencia, donde casi no se ven diferencias por nivel socioeconómico. Ok, si vemos el porcentaje de personas consumidoras, ¿verdad? Ya no el consumo para toda la muestra, sino solo entre aquellas que son consumidoras, veamos que apenas la mitad de la muestra consumió frutas para todo el año. Y eso varía, bueno, y más o menos 200 gramos por persona, si consideramos solo los consumidores, ¿verdad? Ya no toda la muestra. Y vemos, por ejemplo, Chile fue donde encontramos el mayor porcentaje de personas consumidoras y Venezuela el menor porcentaje. Perú fue el país que reportó el mayor consumo promedio y Venezuela y Brasil los consumos más bajos. Después vamos a ver las recomendaciones porque también esas cantidades, aún dentro de los consumidores, son bajas. En cuanto al consumo de vegetales, encontramos un porcentaje bastante alto para el ANS, un 92,7% de los participantes reportaron haber consumido vegetales y en Costa Rica fue el 100%.
el 100% de la muestra dijo que había consumido vegetales en algún momento del día. Y el porcentaje más bajo fue en Brasil. Y aquí vemos los que reportaron el consumo más alto fue Ecuador y el consumo más bajo Venezuela. Ahora, de estas personas que sí consumieron, ¿cuántos están cumpliendo con la recomendación? Por ejemplo, la recomendación de consumo de frutas es que al menos consumamos 200 gramos por día. Y como vemos aquí, para el ANS, solamente el 11% de la población está cumpliendo con esa recomendación. O sea, apenas 1 de cada 10 personas cumple con la recomendación. Y algunos países ese porcentaje es más alto, como por ejemplo en Perú o en Chile, pero llega a ser tan bajo como un 2,5% en Venezuela. Y si vemos el consumo de vegetales, los porcentajes promedios son todavía más bajos, ¿verdad? Apenas el 2% de la población total de LANS cumple con la recomendación de 300 gramos de vegetales al día. Y ese porcentaje no es mucho más alto en los demás países y llega a ser hasta un 1% en Venezuela. Imagínense, 1 persona de cada 100 cumple con la recomendación de vegetales. Y si lo vemos en otros países, por ejemplo, para tener una referencia en Estados Unidos, el 13% de la población cumple el requerimiento de frutas y el 24% el requerimiento de vegetales. Tal vez en el requerimiento de frutas no estemos tan alejados, pero vean en el de vegetales, 2,4 contra 24%, o sea, 10 veces menos de lo que se cumple en los Estados Unidos. Hay otra recomendación que nos dice que deberíamos comer al menos 400 gramos por día de frutas y vegetales juntos. Y aquí, si lo vemos, es apenas del 7,2% para todo el año y se mantiene bajo en la mayoría de los países. Solo aumenta un poco en Chile, en Perú y en Ecuador, que son los que habían reportado un consumo un poco más alto, pero nos estamos quedando muy por debajo de cumplir con estas recomendaciones. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Que existe una gran variedad y disponibilidad de frutas y vegetales en la región latinoamericana, sin embargo, el consumo es muy bajo. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos por qué estamos consumiendo tan poco, sobre todo vegetales, ¿verdad? Y frutas también. ¿Será el costo que tienen? ¿Será la dificultad que tenemos para prepararlo? ¿La falta de conocimiento para prepararlo? Ese es el reto que nos van a hablar más adelante. Otra conclusión a la que llegamos es que aún considerando únicamente los consumidores, la cantidad consumida está muy por debajo de las recomendaciones y que tanto el consumo de frutas como el consumo de vegetales se ven afectados por el nivel socioeconómico. Y estas inequidades en el consumo de alimentos como frutas y vegetales lo hemos visto con otros aspectos de la dieta, como por ejemplo la calidad de la dieta. Hemos visto que las personas de menos recursos tienden a comprar dietas de bajo costo que tienen un nivel mucho más bajo de densidad de nutrientes y una densidad mucho más alta de calorías. Por eso es que los programas deberían, o el enfoque deberíamos darlo en torno a aumentar o encontrar estrategias que nos faciliten o que nos aumenten el consumo de frutas y vegetales y de alimentos más nutritivos en estos grupos más vulnerables. Y esta era la presentación que les traía. Ese es mi correo por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Georgina. Ya sabemos entonces dónde estamos, cuánto estamos consumiendo como latinoamericanos, ¿verdad? Muchas gracias por el aporte, porque de verdad qué interesante que es ver. Ahora vamos a saber por qué. El profesor Samuel nos va a hablar de los determinantes, qué hace que logremos o no, o más bien que no logremos ese consumo. Así que adelante, profesor, lo escuchamos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco de los determinantes
del consumo en Latinoamérica de frutas y verduras. Las frutas y verduras son la principal fuente dietética de una amplia gama de sustancias químicas y nutrientes, y se ha identificado como uno de los factores directos claves en la carga mundial de enfermedades. Si uno revisa la literatura, se va a encontrar que las frutas y verduras son factores protectores frente a enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades de la sociedad moderna. Sin embargo, pese a que somos un continente que produce una gran cantidad de frutas y alimenta al mundo con frutas de diferentes tipos, los consumos internos son bajo las recomendaciones internacionales que nombraba Georgina anteriormente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el consumo de frutas en la pandemia, que estamos recién saliendo, pero estamos siendo secuelados? Bueno, esto es un estudio multicéntrico que se realizó en 11 países latinoamericanos, mi memoria me mata, y podemos ver que, por ejemplo, las personas que aumentaron sus porciones de vegetales y quienes aumentaron sus porciones de frutas fueron los que redujeron el peso corporal, y esto fue, en todos los países se vio exactamente la misma tendencia. Quienes aumentaron el consumo de frutas y quienes aumentaron el consumo de vegetales fueron los que disminuyeron el peso. Recuerden que gran parte de la población durante la pandemia incrementó el peso corporal. Fueron dos factores acá bastante positivos. La tabla, la figura es más grande, pero tenemos los otros alimentos que fueron vinculados con el exceso de peso. Al mirar, este es un estudio que recién se acaba de publicar, con respecto a la priorización de compra durante el COVID-19, encontramos que, dependiendo del nivel socioeconómico, las personas de alto nivel socioeconómico priorizaban en un 75% el consumo de fruta y un 88% el consumo de vegetales. En cambio, las personas de menor nivel socioeconómico, estos valores alcanzaban un 32% en frutas y un 51% en vegetales. O sea, lamentablemente, como estamos viviendo una época compleja desde el punto de vista económico, la priorización de compras, hay diferencias importantes de acuerdo al nivel socioeconómico. Lo que también podemos ver en la siguiente figura, que es al considerar como alta prioridad como la referencia, la baja o mediana prioridad estuvo asociado con menor nivel socioeconómico. Por otra parte, también vimos que durante la pandemia se presentó altos niveles de ansiedad y altos niveles de anedonia, que quiere decir que para el lado de la nutrición es comer sin placer. Y encontramos que las personas que presentaron niveles altos de anedonia consumieron menos frutas y menos vegetales que quienes presentaban niveles normales de anedonia o no presentaban anedonia. Eso fue interesante porque además las personas que presentaban anedonia y quienes presentaban ansiedad fueron los que más ganaron peso corporal. O sea, lamentablemente la gente que comía sin placer comía menos frutas y menos verduras. Ahora, este fue un estudio también realizado en universitario, donde está participando Georgina, y les quise traer este dato porque de alguna forma muestra qué pasaba con el consumo universitario. Fueron 5.000 universitarios que participaron, o cerca de 6.000, y lo dividimos de acuerdo a la definición de dieta prudente, dieta occidental, dieta basada en plantas y otras dietas. Si miramos el consumo de frutas y vegetales, nos vamos a encontrar, bueno, en primer lugar, todos consumían muy pocas frutas y verduras. Sin embargo, quienes llegaban a la recomendación eran los que su dieta se definía como dieta basada en plantas. Dentro de eso teníamos a los lacto-vegetarianos, pescetarianos y veganos. El 15% llegaba a la recomendación. En cambio, por ejemplo, en dieta occidental, solo el 0,7%, en otras dietas un 3%, y además en quienes se consideran que llevan una dieta prudente, solo el 7% llegaba a la recomendación. Si miramos solo vegetales, los que tenían dieta basada en plantas llegaban al 48% de la población de la recomendación, en cambio en frutas llegaban a un 21%. O sea, hay un bajísimo consumo de frutas y verduras, pero los universitarios que se autodefinían como que llevaban una dieta basada en plantas son los que presentaban de alguna forma, mejores porcentajes de llegar a la recomendación, aunque eran muy bajos. Lo mismo pasa al evaluar la calidad de la dieta. Los que tenían dieta basada en planta, gracias al mayor consumo de fruta, verdura, legumbres, etcétera, presentaban los mejores puntajes en lo que es calidad de dieta,
Por el contrario, los sujetos con dieta occidental se concentraron principalmente en el cuartil de peor calidad. Entonces, al parecer, los que llevan dieta basada en planta es un factor que promueve el mayor consumo de frutas y vegetales. Este otro estudio, también universitario, también comparó el consumo de frutas y verduras, pero aquí lo asociamos con actividad física. Los sujetos que eran físicamente activos también consumían más frutas y vegetales que los sujetos inactivos. Eso es un dato interesante, ¿verdad? Porque estamos viendo que sujetos que son físicamente activos, que obviamente son menos que los inactivos, también tienen estilos de vida más saludables. Entonces estamos viendo que estudiantes que llevan actividad física regular, más consumo de frutas, y estudiantes que tienen dietas basadas en plantas, mayor consumo de frutas. ¿Qué está pasando con los niños? Bueno, con los niños está pasando algo bien complejo. En todos nuestros países están aumentando los centros comerciales, los malls o shopping centers, no sé cómo les dicen en cada país. Y en estos lugares se concentra la alimentación, la comida rápida. Y estos lugares están ofreciendo menús infantiles. Ahora, quisimos evaluar cómo eran estos menús infantiles a través de un instrumento que se llama Kids Menú, y participó Portugal, Brasil, Hungría, la República Checa y Chile. Y qué es lo interesante es que, bueno, los menús evalúan, este Kids Score evalúa desde la presencia de carne roja, carne frita, frutas, verduras, si llevan papas fritas, si llevan bebidas azucaradas, si llevan información sobre alergeno, información nutricional, etcétera. Y esto va dando un puntaje. Y encontró, bueno, 66 menús fueron hablados en Chile, 57 en Brasil, 44 en Portugal. Sin embargo, los datos fueron bastante malos. Una dieta poco saludable se considera entre menos 17 puntos a 0,5 puntos. Y moderadamente saludable de 0,5 a 5,5 y saludable de 13,5 a 7. Ahora, ¿cómo estuvieron los puntajes de estas dietas? En general fue de, miramos la tabla de abajo, menos 6,5. O sea, todos los menús fueron considerados no saludables, estos menús dirigidos a niños, los menús infantiles. Y al ver el país que tenía el peor menú, bueno, Chile tuvo inclusive un lugar, uno de estos lugares que tuvo el puntaje mínimo, ¿ya? De menos 17 puntos, o sea, ningún puntaje favorable. Ahora, al mirar el tipo de dietas que podían ser, o sea, tipo de menú, hamburguesa, comida italiana, comida tradicional, o occidental, asiática, encontramos que los menús, ninguno de los menús presentaban puntajes positivos. Sin embargo, dentro de los menús, el menú italiano fue el que tenía los peores puntajes. Uno se pregunta, ¿pero por qué menú italiano? Porque muchas veces la pasta va solo pasta más una bebida pensada en niños. En cambio, hamburguesa andó un poquito mejor porque a veces lleva una rebanada de tomate, lleva un poco de lechuga, o a veces lo acompañan con un postre. Pero los puntajes son realmente malos en lo que es menú dirigido para niños. Este es un artículo que todavía está en vías de publicación, está enviado a una revista. Aquí le presento a Silvana Saavedra, que es la estudiante magíster que realizó estos análisis y escribió el artículo. Y fue uno de los factores asociados al consumo de frutas y verduras en universitarios, que encontramos que el peso normal se asoció con mayor consumo de frutas y verduras. Ser mujer también fue un factor protector para un mayor consumo de frutas y verduras. Ser estudiante del área de la salud es otro punto que favorece el consumo de frutas y verduras, y un punto importante. Y acá yo creo que es un tema relevante, porque no se está haciendo educación nutricional en las universidades, especialmente los estudiantes del área que no son de salud. Ser hijo o hija de padres con una profesión de altos ingresos estaba asociado con mayor consumo de frutas y verduras. Realizar actividad física también estaba asociado con mayor consumo de frutas y verduras. En cambio, otros parámetros como el consumo de tabaco, sueño, horas sentado, etcétera, no fue vinculado a este consumo. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del consumo contra de frutas y verduras? En este estudio, publicado este año, el primer autor es Andrés Silva, y soy parte de los coautores, que se hizo en Chile, Colombia y México, que encontró un dato nuevo. Bueno, ya sabíamos que el consumo era bajo, que no estamos llegando a las porciones, tenemos las campañas del 5 al día que son
bastante conocidas por la población, pero sin embargo tenemos un acceso mental que es difícil de superar. ¿Y qué me refiero con acceso mental? Es cuando quizás nosotros nos preguntamos, nos preguntan, ¿cuántas frutas y verduras uno consume? Y uno dice, yo estoy conforme y creo que como lo suficiente. Pero cuando uno se pregunta cuánto consume, puede ser que sea una fruta diaria y puede ser un plato de ensalada. Pero yo creo que eso es mi techo. O sea, que yo no necesito más que una porción de fruta y una porción de ensalada. Entonces, ese es un acceso mental que es difícil de poder superar, porque yo no tengo un delta que me llegue al 5 al día o que consuma más de 5 porciones al día. Entonces, muchas personas declararon que su consumo era bueno, aunque en realidad es insuficiente. Y eso es un problema que se va a ver más adelante. Nuestros resultados mostraron que el 65% de los encuestados, por ejemplo, conocía la recomendación del 5 al día, lo que demuestra que el mensaje 5 al día es un mensaje que está muy difundido. La mayoría de los encuestados también estuvieron satisfechos con su nivel actual de consumo de frutas y verduras, incluso sin llegar a la recomendación del 5 al día, ya que y esto puede tomarse como una oportunidad para rediseñar mensajes informativos para promover el consumo de frutas y verduras. Y es posible que necesitemos tener un mensaje más claro y simple, pero basado en evidencia nutricional. Ahora, ¿cuál es ese mensaje claro y simple? Yo no lo tengo. Este es otro análisis que lo está dirigiendo Andrés Silva y la estudiante del magíster María Paz Rivera está analizando estos datos, ya en un paper que ya fue enviado a una revista, y lo que vimos acá fueron los resultados de la encuesta nacional, del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, y lo que está apareciendo, aquí estamos mirando dos periodos, el 2011-2012 y el 2016-2017, lo que está apareciendo es que está aumentando la población que no está comprando frutas ni verduras. Si uno mira los datos 2011-2012 y los compara con el 2016-2017, está aumentando los porcentajes de población que no está comprando ni frutas ni verduras. Y eso es un dato altamente preocupante, porque en realidad siempre nos fijamos cuántos cumplen la recomendación, pero no estamos mirando quienes no están comprando y están consumiendo frutas ni verduras. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados al, por ejemplo, mayor consumo? Si quien compra es mujer, hay más probabilidades de que la compra incluya frutas y verduras. Pero si el que sale a comprar es hombre, la probabilidad de que compre frutas y verduras es menor. Cuando quisimos mirar quiénes eran los grupos o el grupo que estaba presentando una menor compra, entre los dos periodos nos dimos cuenta que las familias de un miembro, que están aumentando en nuestro país, en Chile, son las familias que menos están comprando frutas y verduras. Y si seguimos poniendo la lupa, dentro de ese grupo son los hombres, o sea, cuando el hombre vive solo, no está comprando frutas ni verduras. Entonces, quizá hay que repensar en las campañas futuras. Con respecto a algunas barreras de consumo de frutas y verduras, seguimos con Ana Silva y Solange Parra, que es una nutricionista y doctora en epidemiología, y encontramos que en el caso de las frutas, una barrera, o sea, disminuían las barreras cuando el valor era económico y cuando le gustaban el producto. Y en cambio, en verduras, la razón no se encontraron barreras, ¿ya? Pero se encontró que cuando habían razones como de salud, se podía aumentar el consumo de vegetales, ¿ya? Entonces es curioso lo que se están presentando dos fenómenos. Habitualmente los análisis mezclan frutas y verduras, y yo creo que es conveniente, y estamos convencidos, que es conveniente empezar a mirar las frutas y las verduras como grupos completamente separados, porque probablemente las barreras, las oportunidades, son distintas entre frutas y verduras. Con respecto a oportunidades de consumo, les quise traer esta oportunidad de consumo porque en realidad nosotros hemos menospreciado completamente la venta callejera, ¿ya? Sin embargo, gran parte de la población indica que ha comprado frutas y verduras en la calle, especialmente frutas, ¿ya? Sin embargo, tenemos algunas barreras importantes.
los puestos callejeros a veces no cuentan con una higiene adecuada y dependiendo de los países pueden tener autorizaciones o puede ser que sean puestos callejeros sin ningún tipo de regulación sanitaria, ni permiso municipal, etcétera. Entonces tenemos que ir avanzando para regular la venta de frutas, que puede ser una oportunidad importante, porque la comida callejera está presente fuera de las universidades, afuera de los trabajos, en terminales de metro o de buses, etcétera, donde hay mucho flujo de gente. Por lo tanto, puede ser una oportunidad de consumo y si además está limpia, higiénica y económica, claramente puede ser una oportunidad importante de consumo para la población general. Entre las conclusiones y recomendaciones hay que ver algunos niveles. El sexo, el nivel educativo, el acceso mental y las variables demográficas participan de alguna forma en la compra y consumo de frutas y verduras. Sin embargo, tenemos que realizar acciones educativas en familias universales, especialmente si son hombres, y educación con perspectiva de género. Si uno mira las campañas de comprar de frutas y verduras, siempre nos imaginamos una mujer o una mamá comprando frutas, pero hay que poner en las campañas hombres, hay que poner en las campañas hombres y mujeres comprando fruta, comiendo fruta. Se les debe enseñar, porque no podemos decir, los resultados, entonces si los hombres iban a comprar, hay menos posibilidades de fruta, entonces el hombre no debe ir a comprar. No, al hombre se le debe enseñar y cuando compre debe incluir frutas y verduras dentro de la compra. Entonces tenemos que hacer acciones educativas e incluir a los hombres en lo que es compras de frutas y verduras. Tenemos que enseñar a los niños a preparar frutas y verduras y no hacer distinción por género. Educar a las familias en las compras de frutas y verduras, bueno, eso lo mencioné anteriormente, y además tenemos que determinar las barreras de consumo de frutas y verduras a nivel latinoamericano, porque muchas veces nos alimentamos de esta información, pero son estudios norteamericanos, son estudios europeos, pero tenemos poca información con respecto a cuáles son nuestras propias barreras en nuestros países como oportunidades del consumo de frutas y verduras. Y esas barreras también tenemos que transformarlas en oportunidades para generar cambios. Yo creo que tenemos que mirar nuestras barreras y ver qué oportunidades tenemos para incrementar el consumo de frutas y verduras. Bueno, muchas gracias. A la izquierda está mi QR para que puedan tener información de mis publicaciones, si les interesa alguna información, y a la derecha mi QR para redes sociales. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor Samuel, que me encanta todo lo que nos ha presentado, pero además quisiera resaltar esa última parte de lo que usted habla de esos determinantes con respecto al género, ¿verdad? Como siempre la alimentación ha estado siempre asociada a la mujer, ¿verdad? Como la responsable de comprar, preparar, administrar en la familia, ¿verdad? Y lo importante que es cambiar eso también, ¿verdad? Que tal vez pensamos que el género es importante en otras condiciones o situaciones de la sociedad, pero el impacto que tiene, por ejemplo, en lo que usted comentaba sobre el consumo de frutas y vegetales, que también la profesora Georgina presentaba antes como las mujeres tienden a comer más frutas y vegetales que los hombres. Así que definitivamente es un tema que en Latinoamérica es un tema que tenemos que abordar desde todos los espacios que podamos tener. Así que muchísimas gracias por acentuar ese detalle tan importante. Y bueno, hay algunas preguntas, así que no se nos vaya a ir, profesor. Le mandamos un aplauso virtual. Muchísimas gracias. Y vamos a invitar entonces a la profesora Milén Rodríguez para que nos comparta su pantalla y nos hable de esos desafíos que tenemos para hacerle frente a esta situación tan importante en salud pública y que debemos todos trabajar de manera conjunta. Adelante. ¿Sí se ve la presentación? Sí, señora, lo vemos perfecto y la escuchamos. Bueno, muy bien. Pues quiero en primer lugar agradecer a ILSI Mesoamérica, a las doctoras Jania y Diana por su invitación y pues reconocer que mis colegas, la doctora Georgina y el profesor Samuel, me han abierto como un espacio con todo el contenido de sus presentaciones para hablar de los desafíos. Es más, algunos temas que ellos ya desarrollaron, pues no me voy a detener mucho.
Recordar aquí, y es el punto de partida de los desafíos que tenemos, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de un consumo per cápita de mínimo 5 porciones o 400 gramos de frutas y verduras, que de acuerdo a lo que ya hemos visto, pues en los países de América Latina y el Caribe se encuentra por debajo. En el caso colombiano, los datos de consumo de frutas y verduras proceden de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional y son bastante coherentes con lo que encontró la ELANS. Una de las grandes oportunidades que tenemos para promover el consumo de frutas y verduras es toda la evidencia científica que existe sobre el aporte de este grupo de alimentos a una dieta saludable, por todo el equilibrio en contenido de nutrientes que tienen, especialmente agua, los fitoquímicos, su bajo aporte de lípidos y el gran contenido de vitamina, minerales y fibra, lo que lo hacen un grupo de alimentos saludable por excelencia. Y junto con el conjunto de sustancias biológicamente activas. Como ya se mencionó anteriormente, la producción de frutas y verduras en América Latina y el Caribe es significativa. Varios de nuestros países están en la región tropical. Sin embargo, encontramos, digamos, una contradicción en cuanto a la baja preferencia y consumo de frutas y verduras, incluso pérdida de estos alimentos o desperdicios en varios de los componentes del sistema agroalimentario. Nosotros vemos aquí el ranking de los principales países de productores de fruta en América Latina, donde vemos que varios de nuestros países, entre ellos Brasil, México, Colombia, Ecuador, Argentina, producen un número importante de toneladas métricas de frutas y verduras que darían para alimentar a un volumen importante de población y no tendríamos por qué estar por debajo de ese consumo. Bueno, otra de las grandes oportunidades que tenemos para la promoción del consumo de frutas y verduras y para superar los desafíos que tenemos es que se encuentran en muchos de nuestros países las guías alimentarias basadas en alimentos. Y no voy a leer estas recomendaciones, pero aquí elegí algunas donde están países de Centroamérica, Costa Rica, Chile, Colombia, y enumeré que en los distintos mensajes que tienen en las guías alimentarias siempre se está promocionando el consumo de frutas y verduras, sea porque se promueve las bondades o porque se promueve el consumo de 5 porciones al día. No voy a leer, pero en todas las guías alimentarias revisadas encontramos esto. Bueno, aquí la doctora Georgina hizo una excelente exposición de los datos de los resultados del ELANS, que yo lo había consultado y lo tenía aquí. Ya no me voy a detener en esta parte, solo para enfatizar que el consumo está por debajo de lo recomendado, que para el caso colombiano los resultados de este estudio, digamos que guardan cierta similitud con lo que hemos encontrado en la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional, y Colombia es un país que produce unas toneladas importantes de frutas y verduras en todas las regiones del país. Entrando en materia a partir de esta introducción y de las conferencias anteriores, vamos a ver cuáles serían esos desafíos importantes para el consumo de frutas y verduras, sobre todo a partir de los determinantes que de manera detallada expuso el profesor Samuel y el estado del arte, digámoslo así, del consumo de frutas y verduras en Latinoamérica. En primer lugar, yo quisiera hacer un llamado de atención a que las intervenciones para la promoción del consumo de frutas y verduras no deberían de ser tan fragmentadas. Lo que hacemos por lo general son acciones educativas, campañas educativas o de información, educación y comunicación, y la invitación que hacemos es a mirarlo desde la perspectiva de los sistemas agroalimentarios sensibles a la nutrición. El profesor Samuel nos hablaba de todo lo que pasó con el consumo de frutas y verduras durante la pandemia,
y eso tiene que ver muchísimo con cómo se está dando actualmente la producción de las frutas y las verduras, dónde están ellas y dónde están los consumidores. Y es que todos los circuitos de comercialización se han alargado, digámoslo así, en la medida que hay más intermediarios desde la producción, en el proceso de comercialización hasta el consumo, se va haciendo más difícil el acceso a las frutas y las verduras por toda la población. A diferencia que si acercamos la oferta con la demanda de las frutas y las verduras. En algunos trabajos que hemos realizado acá en la Universidad Metropolitana, algunos con niños, otros con población vulnerable, con estudiantes universitarios, nos hemos dado cuenta que las familias tienden ahora a comprar los alimentos en las tiendas, mercados de cadena, y la compra proveniente de la agricultura familiar o de los mercados, de la propia producción para el autoconsumo, se disminuye notoriamente. En ese sentido, las acciones para superar los desafíos que tenemos para alcanzar ese consumo de frutas y verduras, pues deben incluir acciones articuladas que miren de manera integral lo que se puede hacer en los diferentes sistemas del gran sistema agroalimentario en sectores como la salud, la educación, la agricultura, estrategias de promoción social y de información, comunicación y educación. A veces estas intervenciones se hacen fragmentadas, es decir, cada uno hace un pedacito y es lo que nos corresponde hacer. Cuando debemos mirar que estos determinantes están interrelacionados, que son complejos y que debemos atenderlos de manera articulada. De nada sirve en un colegio hacer un programa educativo para promover el consumo de frutas y verduras si estas frutas y verduras no están disponibles en los ambientes donde los niños puedan acceder a comprarlas. Lo mismo ocurre en los ambientes universitarios o en los ambientes, por ejemplo, que promueven la práctica de la actividad física y el deporte. Entonces, ¿qué es lo que predomina ahora? La oferta de productos alimentarios ultraprocesados es lo que tiende a sustituir el consumo de frutas y verduras. El otro mensaje que quiero dejar yo acá es el enfoque del consumo de frutas y verduras desde una perspectiva de la sostenibilidad, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible tienen unas metas y tienen unos indicadores trazadores donde de pronto desde el ámbito de la nutrición a veces nos centramos en el objetivo 2, hambre cero. Entonces hay que promover una alimentación saludable que tenga frutas y verduras para que haya una disminución, por ejemplo, del sobrepeso y la obesidad, que es el flagelo que hoy tenemos. Pero hay otros objetivos que podemos impactar con el consumo de frutas y verduras. Por ejemplo, el objetivo de consumo responsable, donde se disminuyan las pérdidas y los desperdicios de alimentos y se cuide el planeta. Aquí tenemos algo que tiene que ver el objetivo 5, tiene que ver con los determinantes que nos mencionaba el profesor Samuel, la equidad de género en el acceso, en la compra de los alimentos y en las estrategias educativas, por mencionar algunos. La reducción de las desigualdades. Miremos que este objetivo 10 es un objetivo que tiene que ver, por ejemplo, con las poblaciones vulnerables y las dificultades que tienen ellos para acceder a una alimentación saludable. Las acciones para la promoción del consumo de frutas y verduras y en general para todas las acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la promoción del sobrepeso y la obesidad deben ir desde pasando por todos los sistemas con los que él interactúa y teniendo como eje las políticas públicas. Entonces, en nuestros países encontramos una diversidad de políticas, de lineamientos, de planes, de programas que promueven una alimentación saludable, que promueven el consumo de frutas y verduras. En el caso de Colombia, una de ellas, por ejemplo, la ley de
la obesidad del año 2009. Pero, ¿qué pasa con todas estas políticas públicas? De pronto, la política sale, la política se comunica, pero no estamos evaluando los resultados de ellas y no estamos verificando qué tan costo efectivas son. En Colombia hace un año salió la ley 2120 que tiene que ver con la promoción de la salud, con la educación alimentaria, y esperamos con esto dar pasos avanzados en estos desafíos. Y lo otro es que así como las acciones las vemos segmentadas, las políticas también se hacen de forma segmentada y no buscan la articulación. Entonces, es uno de los grandes desafíos que también tenemos en este sentido. La parte de articular y de promover políticas públicas que aborden todo el sistema agroalimentario. Vamos a pasar. Bueno, aparte nos hablaban de los determinantes del consumo de frutas y verduras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor Samuel, y es que hemos empaquetado a las frutas y verduras en un solo grupo. De hecho, en nuestras guías alimentarias están en un solo grupo. Pero estos dos subgrupos, digámoslo así, tienen características nutricionales, organolépticas y sensoriales distintas, y cuando uno verifica el consumo de frutas y de verduras es distinto. En algunos casos tiende, en la mayoría de los casos, a ser inferior el consumo de verduras. ¿Por qué? Porque, digamos, la característica en cuanto al sabor por su alto contenido de fibra es distinta al de las frutas, que tienen azúcar y pueden ser más atractivas y más aceptables desde el punto de vista sensorial. Todo esto genera retos y desafíos, por una parte, para la gastronomía, hablando de lo que pueden ser los sitios que preparan alimentos para ofertar, pero también desde el hogar, ¿cierto? Desde la casa. Entonces, creería y plantearía yo que uno de los grandes desafíos debe ir más allá de decirle a las personas que tienen que comer frutas y verduras, que deben comer 5 porciones, sino que debemos trascender a cómo los deben consumir. Y sobre todo, respetando los hábitos y las prácticas culturales. Entonces, eso es una cosa importante. Nos mencionaba el profesor Samuel la diferencia que hay entre los hábitos del hombre, de la mujer, de los estudiantes universitarios, de los niños. Cuando uno va a las escuelas, en el caso nuestro, y les hacemos encuestas de línea de base a los niños saben y le repiten a uno el valor nutricional de las frutas y las verduras y cuánto se deben comer, pero cuando va a mirar la práctica ya es diferente. Y por el otro lado está la industria. La industria es la gran proveedora de alimentos ultraprocesados, que son en últimas los que sustituyen en muchísimos casos las frutas, por ejemplo. Entonces, la gran cantidad de jugos y de bebidas azucaradas que a veces se fortifican o se enriquecen con alguna vitamina y nos los venden como si fueran jugos naturales. Entonces, la industria tendría también un reto, y es de cómo aprovechar los alimentos, las frutas y las verduras que en algún momento se convierten en un excedente o que pueden quedar de épocas de cosechas, para transformarlas, conservarlas y a bajo costo, que ese es un gran reto, ponerlas a disposición de las familias. Bueno, en cuanto a la manera en que desarrollamos las estrategias y las intervenciones, he observado que en la mayoría de los casos se orientan a dar información, a emitir mensajes, y eso está bien, pero también debemos trascender esta parte y debemos enfocar las acciones de educación, comunicación e información a transformar conocimientos relacionados con el consumo de verduras, y esto implica que no solo se le enseñe, digamos, a los niños de un colegio el conocimiento, sino que haya entornos que favorezcan ese consumo. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, que la tienda escolar provea frutas y que en el almuerzo escolar de los niños se incluyan las verduras. Que volvamos
a la compra de alimentos en los mercados locales, en las plazas de mercados, galerías que se llaman aquí en algunos municipios y en todos los niveles en los cuales el niño interactúa. Hay varios modelos que ahora están en boga, se utilizan para el enfoque de las intervenciones, que son intervenciones multisectoriales y multicomponentes. El modelo ecológico es uno de ellos y contempla que haya acciones desde individuales hasta los niveles macro y que se promueva mucho en los niños la adopción de comportamientos donde ellos adquieran esa habilidad de tener autodeterminación para elegir los alimentos. Los alimentos que se venden en la vía pública a veces se vuelven una buena opción con el reto de que tenemos que garantizar la calidad y la inocuidad de ellos. Y otra cosa muy importante, estamos consumiendo baja cantidad de frutas y verduras, pero hay un alto porcentaje de estos grupos de alimentos que se pierden en diferentes etapas del proceso agroalimentario o que se desperdician también. Son más del 50%. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Vamos a ver si me pasa aquí. Incentivar el consumo de frutas y verduras va más allá, como he mencionado, de la información o la educación que se le pueda dar a los consumidores. Pasa por políticas de precio, por políticas de disponibilidad y por acciones de comercialización. Lo que ha ocurrido ahora en la pospandemia que mencionaba el profesor Samuel tiene que ver con eso. En el caso colombiano, en la pospandemia hemos mantenido una crisis económica importante con una subida de precios de los alimentos bastante importante, donde las frutas y las verduras pues se vuelven la menor prioridad para las familias, donde están velando pues por consumir los alimentos que puedan producir saciedad y que puedan satisfacer como unos requerimientos mínimos. Y quiero mencionar acá la forma en que hacemos las estrategias de educación alimentaria y de marketing social, que deben ser participativas, deben conducir al cambio de conductas, de comportamientos, deben tener en cuenta la producción local y deben tener en cuenta los hábitos y la cultura de las poblaciones a las cuales nos estamos dirigiendo. Hay un tema que ya para entrar en la recta final quiero mencionar y es que las frutas y las verduras tenemos una gran oportunidad para superar los desafíos y es que en el estudio de Lancet del 2019, donde nos muestra qué tanto la producción de alimentos afecta el cambio climático por la producción de gases de efecto invernadero, pues los alimentos que más producen ese daño en el territorio por esa producción de gases son los de origen animal y las frutas y las verduras son los que menos producen esos gases de efecto invernadero y cuando se proyecta al 2050 pues van a aumentar de seguir la producción de estos alimentos de la forma como lo hacemos actualmente. Entonces, de la mano de la sostenibilidad que les mencionaba anteriormente, hay una gran oportunidad y es que si queremos cuidar el planeta, si queremos tener una alimentación que sea no solamente saludable, sino también sostenible, que es uno de los grandes desafíos que nos quedan de tarea, digamos, a los profesionales de la nutrición y la salud, debemos estar pensando en cómo incentivar a nuestra población a aumentar el consumo de alimentos que causen, que tengan menor incidencia sobre el cambio climático. Y ya para finalizar, miraba yo este mapa de, hablando de América Latina y el Caribe,
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los países del mundo, donde algunos países, específicamente Brasil, unos del sur del continente, están dentro de los que más generan gases de efecto invernadero con la forma en que producen los alimentos. ¿A qué nos lleva esto? A que, así como los nutricionistas hacemos las recomendaciones para el consumo de alimentos desde la óptica de la nutrición pública y de los sistemas alimentarios sostenibles, haciendo estos sensibles a la nutrición, se debe promover la agricultura limpia, ¿no? Y fomentar en los pequeños agricultores, en las familias de las áreas tanto urbanas como rurales, alguna producción para el autoconsumo, que sería un mecanismo para aumentar esta disponibilidad de algunos vegetales, de algunas frutas que puedan ser producidas a un menor costo y de la misma manera dañando menos el planeta y contribuyendo no solo a tener una alimentación saludable, sino una alimentación sostenible. A manera de conclusión, y ya para cerrar, creo que tenemos grandes desafíos para lograr que la población logre el consumo de frutas y verduras deseable de acuerdo a cada una de las etapas del curso de vida, y nos compete ser educadores, pero cambiar tal vez los métodos, la forma, los medios en que hacemos nuestros mensajes, evaluar lo que hemos hecho, tomar las lecciones aprendidas, pero proponer nuevas metodologías y nuevas estrategias y, por qué no decirlo, lograr que haya alimentos para las generaciones presentes y futuras, especialmente las frutas y las verduras que tienen pues los mayores índices de calidad en las dietas. Hay algunas recomendaciones que se hacen para lograr la alimentación sostenible. Algunos autores ya nos vienen hablando de esto y es, por ejemplo, al aumentar el consumo de frutas y verduras estamos logrando esa alimentación sostenible, disminuir y tener alternativas para el consumo de carne, que por ejemplo en el caso colombiano ha sido uno de los alimentos que más alto costo ha tenido, combinar también los ingredientes lácteos con otras alternativas, de pronto, por qué no decirlo, promover una alimentación alta en vegetales, en el caso de que se necesite enriquecer con nutrientes deficitarios. Y una publicación de Norteamérica en la revista de Nutris del 2021 nos hace 5 recomendaciones para que los educadores en nutrición incorporemos en nuestro quehacer. Lo primero es cambiar a una dieta basada en las plantas, mitigar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Eso lo podemos hacer desde el hogar hasta el nivel de producción, limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, y participar y dinamizar los sistemas alimentarios locales, acercar la oferta con la demanda. Bueno, y elegir carnes de origen animal como pescados y mariscos producidos de manera sostenible. Yo quiero cerrar mi presentación diciendo que combinemos lo saludable con lo sostenible y seguramente vamos a lograr ir superando estos desafíos para el consumo de frutas y verduras, aprovechar estos alimentos de origen autóctono, que hay una riqueza enorme en todos los países de Latinoamérica. Les dejo por acá el correo mío de la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por estar hoy con nosotros y me uno a esa última frase suya, ¿verdad? Porque el objetivo de este proyecto que tenemos en ILSI, que es el de llevar la información científica desde los alimentos, estudiando los nutrientes y su impacto en la salud, es exactamente este que usted está anotando al final, y es cómo lograr una alimentación
que sea saludable y que sea además sostenible, ¿verdad? Que tenga un impacto, el menor impacto en el planeta. Y vamos a ir, empezamos con frutas y vegetales como grupos, ¿verdad? Pero vamos a seguir así posiblemente más de un año y medio, al tiempo que sea necesario para hablar de alimentos fuentes de proteína, alimentos fuentes de carbohidrato, nutrientes que son de impacto importante en la salud pública, como la sal, el azúcar, y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo, invitando a ustedes como académicos, investigadores que tienen la ciencia, que tienen la evidencia, y compartiéndola con el resto de los sectores, porque usted también anotaba algo que era muy importante, y es que cada uno de los sectores tenemos diferentes impactos, diferentes participaciones, ¿verdad? Para lograr la meta que tenemos. Y no podemos hacer, todos como sociedad, no podemos hacer de una manera sesgrega, o sea, como aparte, como si fuéramos silos, hacer las cosas, sino que todos tenemos que participar con una responsabilidad diferente y aportar lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces quiero unir de una vez a la profesora Georgina y al profesor Samuel, porque vamos a entrar a la parte de preguntas y de consultas, y les invito a ustedes a anotarlas en el chat. Y quisiera empezar uniendo lo que ustedes han dicho, que me parece vital y relevante del día de hoy, y es cuál es entonces la participación de los académicos para lograr esta meta que tenemos. ¿Verdad? Todos escuchamos, ustedes lo decían, en diversas estrategias internacionales, regionales de país. ¿Cuál es ese papel que tienen ustedes como académicos que tienen la información, que la pueden digerir y presentarla como lo hacen el día de hoy para que todos los demás comprendamos? ¿Cuál es ese papel? ¿Y cómo se ven ustedes dentro de ese engranaje que decía la profesora Milén, de que todos tenemos que participar para generar estrategias que sean efectivas? Abro aquí no sé quién quiere primero. Cualquiera, Bueno, adelante. yo creo que una de las cosas más importantes es principalmente estos espacios donde nosotros podamos divulgar la información que hemos encontrado, porque muchas veces se hace investigación y los resultados se guardan o se publican, pero no llegan a la gente. Y no solamente a los tomadores de decisiones para que puedan orientar todas sus actividades hacia los puntos más efectivos, sino también a la población en general, para poder nosotros directamente llevarles la información que les sea útil y como decís vos, Jania, de forma más simple para que sea mejor entendida. Y seguir investigando para seguirnos actualizando, porque, por ejemplo, no puedo hablar por los otros países, pero aquí en Costa Rica nosotros carecemos de una encuesta nacional de nutrición desde hace años, más de 20 años, ¿verdad? Que no tenemos información actualizada sobre qué estamos consumiendo los costarricenses. Entonces yo creo que no solamente es, digamos, función de la academia, sino también de las autoridades del gobierno mantener esa información actualizada y poderla llevar a todos los ámbitos. Claro, gracias, profesor. Adelante, Samuel. Bueno, yo creo que nosotros podemos aportar entregando información nueva, probando algunas hipótesis. No siempre lo que resulta en Estados Unidos va a resultar en nuestros países. Tenemos sociedades que son distintas, inclusive dentro de Latinoamérica puede ser que una campaña que quizá fue un éxito en Costa Rica puede ser un fracaso en Argentina. Entonces yo creo que podemos ir probando, podemos ir generando evidencia. Las cosas buenas hay que publicar, las cosas malas también, porque de repente uno cree que tiene la tremenda idea y ya fue un fracaso, ha sido un fracaso en todos lados. Entonces, yo creo que el poder de alguna forma entregar información valiosa para proyectos, para los gobiernos también, yo creo que de alguna forma aporta un grano de arena para que las personas puedan finalmente aumentar el consumo de frutas y verduras. Sin duda alguna, el tema de las lecciones aprendidas, sean positivas o no tan positivas, porque de todo se aprende, es muy importante. Y ese compartir, ¿verdad? Porque es también muy interesante lo que el profesor Samuel indica de que incluso dentro de Latinoamérica, porque tenemos comportamientos diferentes y además acceso a alimentos distintos, por supuesto que cada país tendrá que diferenciarse.
pero lo que aprendimos en un lugar y la academia puede trabajar en pequeños pilotos, ¿verdad? Qué interesante, y compartir esa información para todos aprender. Me parece muy interesante esta parte de compartir todo, positivo y no tan positivo. Adelante, profesora Rodríguez. Sí, de la mano de lo que han comentado los colegas, la academia puede articularse, ¿no?, en los procesos de formulación de políticas públicas, de la implementación. Estamos llamados a investigar y a generar evidencia científica, como bien lo hemos mostrado aquí, pero esos resultados deben trascender, ¿cierto? Deben ir hacia las intervenciones. Y los gobiernos deben destinar más recursos para investigar, para actualizar los indicadores. Lo que plantea la profesora Georgina no ocurre solo en Costa Rica. Digamos, la última encuesta que tenemos en Colombia es del 2015, ya han pasado 8 años y pasó la pandemia. Entonces, se requiere actualizar indicadores, se requiere también como un sistema de monitoreo que nos permita tener indicadores de manera más fácil y más permanente para estar, digamos, teniendo como esas alertas y reaccionar. Entonces, la academia está llamada también a articularse con el entorno social para aportar y ayudar a que haya una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo, porque además esto lo vemos mucho en ILSI, profesora Milena, y es que nosotros por naturaleza tenemos la posibilidad, bueno, además estamos conformados por los diferentes sectores, entonces vemos también las grandes lagunas que hay en términos de relación entre una parte y la otra, y lo importante que es, ¿verdad?, que por supuesto los diversos sectores estén más entrelazados para lograr más. Ustedes, por ejemplo, como académicos e investigadores, tienen toda su mente preparada para hacer eso, ¿verdad? Tal vez en otros sectores no es tanto. Entonces, el trabajar de manera conjunta hace más eficiente o puede hacer más eficiente también esta necesidad que existe de crear información para tomar decisiones, por supuesto, basadas en la evidencia, que es un detalle absolutamente relevante, importante, necesario. Así que me parece muy interesante sus comentarios. Bueno, tenemos algunas preguntas, así que se las voy a hacer. Esta que nos hace Lady es muy interesante porque, bueno, les da las gracias por sus conferencias, los felicita, pero habla en relación con estas dietas que han surgido en los últimos tiempos y que influenciadores que han satanizado el consumo de frutas, de tubérculos, por su contenido de carbohidratos. Y me gustaría saber su opinión como profesionales en nutrición al respecto. Claro, porque en muchas de estas dietas se eliminan por completo, ¿verdad?, las frutas, y se eliminan también otros alimentos, fuentes de carbohidratos, como son los tubérculos. No sé, eso lo llamamos aquí el camote, ¿verdad? La papa, la yuca, que son muy propios también de Latinoamérica. ¿Qué pasa con estos alimentos? ¿Qué pasa? Hoy sería con los vegetales y las frutas, pero ¿qué pasa en el caso de estas nuevas ideas de dietas que las personas están practicando? Porque además lo están haciendo. Entonces, quisiera escucharlos. No sé si quiere, Samuel, usted primero. Se refieren a las dietas cetogénicas, ¿cierto? Sí, exactamente. Para no hablar Sí. por otro lado. Yo creo que la dieta cetogénica bien planificada puede ser una herramienta interesante para el manejo del peso corporal, que ocupan epilepsia refractaria en niños, pero sí tiene que estar planificada por un nutricionista especializado en este tipo de dieta. Y sí pueden incorporar una cantidad importante de fruta y verdura. Lo importante es que pueda seleccionar frutas y verduras que tengan menor cantidad de hidrato de carbono. Probablemente no va a ir una banana, no va a ir yo soy ignorante de frutas tropicales, pero una fruta, un mango quizá, y se pueden elegir frutas con menor cantidad de hidratos de carbono para cumplir ciertos rangos recomendados para este tipo de dieta. Lo lamentable es cuando los influencers dicen 0 fruta, 0 verdura. Finalmente eso no es viable, no es saludable, y además hace que estas dietas no logren una buena adherencia. O sea, una dieta que es rica en frutas y verduras adecuadas para este modelo de dieta, ¿cierto? Que
pide cierta cantidad de hidrato de carbono para que funcione, si no, no funciona. Es necesaria una buena adherencia y por supuesto tener frutas y verduras que se adecúen a este tipo de dieta es fundamental, pero para eso necesitamos nutricionistas que manejen muy bien este tipo de dietas, pero no seguir a los influencers que dicen no fruta, no verdura, porque son, además las cuentan como tóxicas, dañinas, que finalmente es mentira. Sí, sí. Adelante, Geo, si quieres. No, yo solamente quería agregar una cosa, que por ejemplo en este análisis que nosotros hicimos hoy del consumo de frutas y vegetales, nos referimos a los vegetales no harinosos, y todos los que son tubérculos y papas quedan fuera de este análisis. Lo mismo que las leguminosas, o sea, también aportan su contenido de energía y de fibra y de otros componentes nutricionales, pero no se consideran cuando hablamos de frutas y vegetales. Ahí hablamos de los vegetales que crecen del suelo para arriba, bueno, y la zanahoria. Pero, por ejemplo, también dejamos por fuera los jugos de fruta, porque los jugos de fruta nosotros consumimos más jugos de frutas que no son naturales, entonces vienen con azúcar agregada y con otras cosas que no permiten este análisis, donde estamos como separando estos alimentos que son sobre todo fuente de minerales, de vitaminas y de fibra. Claro. Sí, eso es muy importante. Y de hecho, vamos a tener un capítulo en esta serie que va a ser sobre estos alimentos fuentes de carbohidratos, donde vamos a analizar granos, por supuesto, lo que nosotros llamamos verduras, o sea, vegetales harinosos, ¿verdad? Y es que incluso dentro de la misma Latinoamérica la llamamos diferente, hasta eso es importante que le pongamos atención, pero me parece que esta pregunta es muy interesante con respecto a esa desinformación que hay, que está haciendo que la gente, por ejemplo, no consuma frutas, porque le están diciendo que, y Olga le suma, para escuchar a la profesora Milena, o Milene, otra persona que participa, dice que, por ejemplo, que en Colombia hay mucha desinformación al respecto al consumo de carbohidratos en general, con énfasis en que la fruta no es tan buena como se ha dicho en tiempos atrás. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, profesora Milena, usted que también es de Colombia, ¿qué escucha por allá y qué está pasando? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, aquí el tema de los influencers también ha cobrado bastante fuerza. Ahí lo que quiero es hacer un recorderis de que la alimentación o la dieta que cada persona lleva es individual y está determinada por sus condiciones particulares, su estado de salud, nutrición, su etapa del curso de vida. Y lo que sucede cuando uno toma estos modelos de los influencers o de información que encuentra en internet o en las redes sociales es que es genérica y no se está adaptando a las necesidades de cada uno en particular. Entonces, bien lo mencionaba el profesor Samuel, cualquier tipo de modificación en la alimentación debe estar supervisada por un profesional, porque no podemos cada uno de nosotros estar asumiendo las recomendaciones. Y bueno, ya los colegas también mencionaban que hay unas pequeñas o hay unas diferencias entre el aporte nutricional de algunas frutas y vegetales que ya un profesional en nutrición sería el indicado para decirle a las personas cuáles, cuántas, de acuerdo a sus propias necesidades, debe incluir en su alimentación. Entonces, el llamado es a asesorarse de los profesionales. Muy bien, ese llamado, profesora Milena, es importante porque el tema de los influencers, ¿verdad? De los blogueros, de la gente que hace ¿verdad? Estas cosas, es además un fenómeno planetario, ¿verdad? Esto pasa prácticamente en todo el mundo y diferenciar entre lo que es evidencia científica y lo que no es difícil cuando la persona no es un científico, no es un experto, por ejemplo, en este caso en nutrición. Pasa en todas las áreas. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de las vacunas. O sea, eso es algo que pasa en prácticamente todas las ciencias. Por eso para nosotros es tan importante que ustedes como científicos tengan estos espacios más allá de los papers, ¿verdad? Donde puedan conversar con las personas y que esta información luego quede en un video que la gente pueda estudiar. Nos lo decía un participante la semana pasada que
que le había encantado el seminario porque sentía que le iba a servir para su vida, que lo quería volver a ver para estudiarlo y aprender. Entonces, ya para mí eso me hizo la mañana, porque eso es un parte del objetivo que tenemos, y es que ustedes como expertos le hablen a las personas, sean profesionales en la nutrición o no, para, pues específicamente, tratar de contrarrestar todo esto que son esas falsas opiniones, falsas ciencia, ¿verdad? Que la gente habla. Hay un comentario muy interesante y es relacionado con la educación. Nos habla la profesora Ana Rocío, que dice: me preocupa lo relacionado con la educación, hacemos muchos diagnósticos, pero necesitamos más evidencia de resultados en intervenciones, ¿verdad? Que era un poco lo que se hablaba antes de la importancia que tiene de evaluar lo que se hace, ¿verdad? El ambiente no favorece una alimentación saludable y sin política pública es difícil avanzar. O sea, la profesora está hablando de lo importante que es evaluar las intervenciones para generar políticas. Y eso es un poco lo que el profesor Samuel hablaba también, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, el tema del género, que me pareció extraordinario ese punto, ese determinante, profesor, de que es un resultado que ustedes obtienen y que es aplicable para cuando estoy haciendo una estrategia. No sé quién quiere comentarle a la profesora Ana. Yo creo que se hacen muchas actividades y se hacen en las universidades, a veces a nivel estatal, se hacen muchas intervenciones, pero lamentablemente Latinoamérica tiene tendencia a no evaluar nada de lo que hace. Probablemente, no sé, tenemos entrega de fruta a nivel escolar, pero no hay datos. Entonces yo creo que estamos al debe. Aparte, los estudios de intervención son muy caros. Y y ahí los recursos nunca son suficientes en nuestros países para hacer estudios de intervención. Entonces tenemos, bueno, yo creo que también es culpa nuestra, pero no todas las culpas son nuestras. Yo creo que tenemos un Estado que hace muchas cosas, pero no las mide, no las evalúa, o las entrega, pero no entrega los datos para hacer las evaluaciones. Porque uno podría utilizar esa información que hizo el Estado con las intervenciones y poder analizar si fueron costo efectivas, si llegaron o se cumplieron los objetivos o no cumplieron los objetivos, y hay barreras todavía para entrar a investigar. Profesoras, Milen, ¿tiene algún comentario? No, creo que yo lo mencioné también, la importancia de hacer seguimiento y evaluación de las intervenciones es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque de ahí surgen las lecciones aprendidas, ¿cierto? Nos llevaría a no repetir los mismos errores si es que lo estamos haciendo. Y en el tema de la educación alimentaria, yo creo que hay también grandes retos de la manera como se hace. Ahí en los centros educativos, especialmente en instituciones educativas, las instituciones deben incorporar en su plan de estudios los contenidos de nutrición y articularlos con lo que el ambiente le provee a los niños. Ahí hay una gran cantidad de contradicciones. Eso se ve muchísimo en las instituciones educativas a nivel de primaria, aquí en nuestro país. Tuvimos ahí un cuadro que se decidió. Un cuadro que se tiró. Bueno, qué interesante. Sí, y yo creo que aquí nace, por ejemplo, una gran oportunidad, y es ese trabajo conjunto entre las academias que tienen todo para hacer esto que ustedes hacen, ¿verdad? Todos los días, y el resto de los sectores, por ejemplo, con los gobiernos, ¿verdad? Trabajar de manera conjunta, porque ustedes están hechos para esto. Entonces, qué importante es lograr eso, ¿verdad? Esa interrelación, ¿verdad? Esa conexión entre los sectores que tienen a cargo esta tarea. Somos países que tenemos que comprender también que bueno, nuestros recursos a nivel institucional son siempre limitados, ¿verdad? Y entonces por eso, tal vez estas cosas, dependiendo de lo que en ese momento se defina, se pone de prioridad 1 o 2 o 50, ¿verdad? Entonces, por eso, para ser más eficientes, qué importante es la conexión entre los sectores y el trabajo real entre ellos. Así que me parece que es algo que es necesario. Hay un comentario que me parece muy interesante, y es, habla
Iliana los felicita por su trabajo, los conocimientos y por compartirlos, por ser difusores. Y dice, en mi consulta es más bien una preocupación porque estoy de acuerdo en volver a los hábitos de consumo de alimentos de origen vegetal y autoproducción, pero a la misma vez pienso en que hace varios años había grandes deficiencias nutricionales en la población cuando la disponibilidad de alimentos de origen animal era limitada, especialmente para algunos sectores de la población. Entonces, ella habla de cómo logramos ese equilibrio. Entonces, tal vez, profesora Georgina, si quiere usted iniciar con este comentario. Liliana. Sí, claro, es que lo acabas de decir, todo está en el equilibrio. No pretendemos tampoco que nos dediquemos todos ahora en adelante a consumir una dieta vegetariana, pero sí hay que aumentar el consumo de frutas y vegetales, eso es indudable, pero sin dejar también las fuentes de proteína animal. Todos estos alimentos de origen animal también nos van a aportar una cantidad importante de aminoácidos esenciales, de ácidos grasos esenciales y vitaminas y minerales que son indispensables para la dieta. El asunto está en hacerlo con medida y como dice la profesora Milén, eso lo tenemos que hacer de la guía de los profesionales, ¿verdad? En nutrición. Y otra cosa que yo quería agregar a lo que estábamos hablando antes del el papel tanto de la academia como del gobierno, pero también nosotros como padres de familia en las casas, cómo tenemos que involucrar a los niños desde pequeños en la decisión de compra, en llevarlos a comprar, en hacer recetas con frutas y vegetales. Y ahí está el secreto, porque es desde pequeños que nosotros inculcamos estos buenos hábitos de alimentación. Y a veces ni siquiera pensamos en ellos y compramos lo que a nosotros nos gusta o lo que creemos que es más alimenticio y se los damos, tal vez digo yo, así como a la brava. Pero si nosotros los involucramos más, los llevamos a la feria, los llevamos al supermercado, les enseñamos a cocinar, a pelarlos, a lavarlos, a manejarlos y manipularlos, de esta forma podríamos ayudar a aumentar el consumo de frutas y vegetales desde estas edades tempranas. Ya cambiar los hábitos de la gente grande es mucho más difícil, pero sí es importante empezar desde pequeños. Sí, y antes de darle la palabra al profesor Samuel y Milen, me acabo de recordar que una vez hicimos una encuesta en los colegios cuando estábamos en el Colegio de Profesionales de Nutrición y cuando les preguntamos a los preadolescentes que de dónde salían los vegetales, dijeron que del supermercado. O sea, ni siquiera reconocían que los vegetales, de la lechuga, todo se sembraba, ¿verdad? Entonces, hasta esas cosas son interesantes y se ha visto, recuerdo que hay papers sobre esto, de la importancia de este acercamiento de los niños con la producción, ¿verdad? En el caso de las frutas y los vegetales y cómo esto ayuda, facilita que ellos aumenten el consumo, ¿verdad? También, así que es interesante esto que la profesora Georgina nos anota. Gracias, profesora. Milen, si usted quiere, adelante. El tema de las proteínas animales, ¿verdad? Sí, yo pues me devuelvo a mencionar que todo depende de las necesidades particulares de cada individuo, de su etapa del curso vital, de su estado de salud, de su estado de nutrición, pues habrá unas recomendaciones particulares. Lo que pasa es que las tendencias nos muestran que la población, al menos algunos grupos donde hace uno determinados estudios, hay una tendencia a un alto consumo de carbohidratos, principalmente procesados, de grasas saturadas. Entonces, y la presencia de las frutas y las verduras, ya nos lo ilustró muy bien la profesora Georgina, es pobre y a veces damos por sentado que consumimos frutas y verduras porque están en una pequeña cantidad como un ingrediente, como en una sopa o como en un guiso que denomina uno acá en Colombia. Entonces usamos mucho, por ejemplo, la cebolla y el tomate para hacer ciertas preparaciones y ya consideramos que eso es lo suficiente del consumo de verduras. Y no me quisiera ir sin retomar el tema de dónde vienen los alimentos, el tema de las huertas pedagógicas, que es algo que en Mesoamérica se ha trabajado bastante y acá en América Latina hay el programa de escuelas sostenibles, donde la huerta pues no solamente se utiliza para
para producir, sino como una herramienta pedagógica donde los niños aprenden desde dónde vienen los alimentos, cómo consumirlos, cómo llevar al comedor escolar. Yo creo que son estrategias que no pierden vigencia, que requieren el compromiso de las comunidades, de los padres de familia, pero que son estrategias pedagógicas, pues, por excelencia, para que el niño aprenda todo el ciclo y todo el sistema alimentario en la escuela. Profesor Samuel. Estaba reflexionando con respecto a la pregunta y yo creo que, aunque tiene razón, finalmente las recomendaciones a veces mundiales toman los promedios y los promedios tenemos, dentro de los promedios tenemos variabilidad de datos. Por ejemplo, si tengo una población que come carne probablemente una vez al mes, no va a ser una población que yo voy a decir no coma carne. Quizá esa recomendación puede ir muy bien para los argentinos, quizá para los uruguayos, pero dentro de esos mismos países, quizá la población de menos recursos tampoco es un gran consumidor de carne. Entonces, las recomendaciones globales tenemos que adaptarlas a la realidad local. Y lo que se está viendo en la actualidad es que las personas de menos recursos no están consumiendo más vegetales que las personas de más recursos, están consumiendo menos vegetales que las personas de altos recursos, y además están consumiendo más alimentos ultraprocesados, están consumiendo más bebidas azucaradas. Por lo tanto, la dieta de personas de menos recursos es una dieta de mucho más pobre calidad, y tenemos que enfocarnos en ello. Yo creo que no veo una contradicción ahí. Yo creo que tenemos que siempre mirar con quién estamos hablando, cuál es nuestra población, y adaptar las recomendaciones globales a nuestra población objetivo. Muy interesante ese comentario, profesor, porque, claro, y lo decía la profesora Milena también, el estado de salud, la edad, los requerimientos que se tienen también son diferentes, ¿verdad? Yo creo que la compañera lo hablaba más porque sí se ha hecho mucho énfasis en consumir mucho menos proteínas animales por el impacto que tiene la sostenibilidad, pero también es que la información que hay a nivel general del consumo de las carnes es muy grande, y por lo general es del norte, ¿verdad? En los Estados Unidos se come, o sea, las porciones de carne que se consumen son grandísimas, a diferencia de lo que en promedio puede suceder, digamos, en Latinoamérica, si lo vemos desde ese punto de vista. Y ya lo vamos a estudiar en ese capítulo que vamos a tener sobre alimentos fuentes de proteína, que vamos a hablar de proteínas vegetales y animales, y incluso nuestra idea es poder presentar, y después nosotros decimos 400 gramos de frutas y vegetales. Las personas no saben cuánto es eso. Pues, ¿cómo estamos también enviando ese mensaje, verdad? Le decimos, ¿cuál es la porción de proteína que usted debe consumir al día y distribuirla en el día? Tampoco las personas en general sabemos esto. Entonces, traducir esa información es parte de este proyecto, porque queremos llegar hasta incluso de cómo prepararnos, ¿verdad? Porque también cuánta sal o cuánta grasa yo le ponga a una preparación hace toda la diferencia también, el impacto en la salud. Entonces son cosas que también queremos hacer por acá. Hay un comentario de José Andrés que habla del tema de que en varios de nuestros países, él nos habla desde Perú, es prohibitivo consumir vegetales y frutas por su costo. Dice, pasa por llenar la barriga con lo que hay, siendo los tubérculos como la papa y el arroz, ¿verdad? Que también son costosos, ¿verdad? Luego la menudencia como el pollo, dice, y de fruta ni pensar. Lo estoy leyendo tal cual lo escribe, y yo creo que ustedes han hablado de esto, tal vez, profesora Milén, el tema de la sostenibilidad también va por el tema del acceso de los alimentos a la población, ¿verdad? No sé si usted quiere profundizar en este tema. Sí, quizás mencionaba que algunos estudios que hemos hecho en poblaciones vulnerables en forma reciente en Barranquilla, que es donde trabajo, el acceso a los alimentos pasa por el nivel de ingreso de las familias, o sea, bajos ingresos, y en esta época post-pandemia que ha habido una crisis económica fuerte, y pasa también por el precio de los alimentos. Digamos que dos factores esenciales que determinan la accesibilidad a los alimentos, y dentro de los de mayor precio, los de origen animal, que ahí están los segmentos de población que no comen carne ni comieron carne durante muchos meses. Aquí apenas
bueno, hablo de Barranquilla, ahora estoy en Medellín, mucha gente está volviendo a comer carne porque se ha bajado levemente el precio. Entonces, sí, son características sociodemográficas que influyen muchísimo, como comentaba la persona desde Perú. Entonces, la gente que hace con unos pocos ingresos prioriza lo que puede comprar. Y habiendo una alta disponibilidad y producción de frutas y verduras, digamos, hablo de Colombia, la accesibilidad geográfica a ellas también, como digamos Colombia está en la zona tropical, hay variedad de climas. En el interior del país, en nuestro caso, hay una alta producción y favorece el clima. Hacia la costa Caribe se producen algunas, sobre todo frutas, pero vegetales menos. Entonces, muchas de las frutas y verduras que se consumen en la costa Caribe vienen del centro del país. Eso ya de por sí incrementa los costos. Entonces, sí son factores que realmente influyen, que hace que las poblaciones vulnerables entran a priorizar lo que incluyen en su canasta básica y que, digamos, ponen el desafío de cómo de pronto se puede volver a la agricultura urbana o a algunos procesos de producción de pequeña escala y de carácter familiar que lleven a que las familias puedan disponer de algunos vegetales o frutas y verduras para el autoconsumo. Creo que hay un llamado a eso, porque otra cosa, ese estudio que les hablo, que se ha hecho en algunos barrios de la ciudad de Barranquilla, para que las personas compran en tienda o los de estrato medio en los supermercados de cadena. Entonces hay poco consumo de alimentos procedentes de los mercados, donde pueden ser frescos, más económicos, porque tienen menos intermediación en la parte comercial. Profesora Geo o Samuel, ¿tienen algún comentario? No, nada más agradecer por el espacio y realmente... No hemos terminado, Geo, perdón. Era sobre esa pregunta. Sí, perdón. Pero nos faltan dos muy interesantes que Antonio y José nos hacen, y es que también el consumo de frutas y vegetales está impactado por la mala fama que tiene su parte productiva. Los aspectos que tienen que ver con la contaminación de aguas, de riegos y de plaguicidas. Entonces, quisiera saber de parte de ustedes cómo manejar estas situaciones. Y vea que lo hablan como en muchos casos desinformación, ¿verdad? Entonces, no sé si quiere comenzar. Samuel, adelante. Yo creo que quizás el Estado es el que tiene que preocuparse de ese tema. Yo recuerdo que cuando yo era niño las verduras se regaban con agua servida. No sé si servida es lo mismo que se en todos los países o no, agua contaminada. Ahora no. Entonces, no sé, el cólera podía ser un problema, ahora no es un problema. Entonces, de alguna forma, cuando el Estado se preocupa de que las verduras o frutas lleguen en óptimas condiciones, estas barreras de consumo, para no, por ejemplo, si yo sé que la verdura puede venir de agua no muy saludable, o sea, no muy higiénica, probablemente no me voy a atrever a comer una lechuga cruda, o voy a elegir frutas o verduras que pueda cocer y no comerlas de forma cruda. Entonces van a ser barreras ahí importantes. Por lo tanto, yo creo que los productores tienen que poner de su parte de que transparencia de la información, y yo creo que el Estado juega un rol ahí central en la fiscalización y en empujar de alguna forma que la producción sea lo más adecuada posible. Profesores. No, yo creo que comentar sobre el uso de plaguicidas daría para otro webinar, ¿verdad? Nosotros aquí hacemos también un poco de investigación al respecto en la universidad, pero desde el punto de vista del consumidor nos queda tratar de elegir aquellos alimentos que pensemos que están menos contaminados y lavarlos bien antes de consumirlos, porque si nos vamos también a la parte de elegir alimentos orgánicos, sabemos que el costo es todavía más elevado, entonces se sale a veces de la economía familiar, ¿verdad? Esa posibilidad. Sí, y el tema de las contaminaciones con aguas de riego,
por ejemplo, con aguas hervidas, como decía el profesor Samuel, y también con el tema de plaguicidas, lo hablamos en el seminario anterior, e incluso una de las participantes nos hablaba que existen jabones para lavar los vegetales, ¿verdad? Y también la profesora Carmen de Chile nos hablaba, que es la encargada del programa 5 al día, nos hablaba del tema del lavado de los vegetales y las frutas para, de esa manera, eliminar la mayor cantidad, la mayor concentración de, ¿verdad? De estos productos que, bueno, sin ellos sería imposible producir la cantidad también que se requiere, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues tratar de mitigar que estos están presentes utilizando una manipulación correcta, ¿verdad? Un lavado de las frutas y de los vegetales para lograr disminuir la mayor cantidad de estos productos. Profesora Milén, ¿usted tiene algún comentario con respecto a esto? No, para finalizar, digamos, es parte de recalcar lo que mencionaba la profesora Georgina de la limpieza y la higiene, no solo de las frutas y las verduras, sino de los alimentos, que creo que con el tema de la pandemia se reforzó, digamos, todas las medidas que a nivel del hogar se deben tomar para disminuir cualquier enfermedad transmitida por alimentos, sea por que esté contaminada o algún producto no deseable, virus, bacteria o sustancia química que pueda ser dañina para el organismo humano, pueda traer las frutas y las verduras. Sí, y vamos a hacer ese esfuerzo, profesora Rina, para hablar del tema de la inocuidad desde el punto de vista químico, porque creo que es, como bien anotan los participantes, también barreras, ¿verdad? Se le dice tanto a las personas que esto puede generarles diversas enfermedades o problemas de salud, que entonces prefieren no consumirlos también por esa razón. Ese puede ser un determinante interesante, ¿verdad? Y también un desafío a nivel de los diversos sectores para lograr producciones más, por supuesto, más adecuadas y que no tengan impactos negativos. También Carol nos hablaba de una participante del tema de promover las ferias del agricultor, así las llamamos nosotros aquí en Costa Rica. Las ferias del agricultor se hacen por cantones y hay espacios donde los productores traen sus productos, y bueno, por supuesto, eso hace que el precio sea mucho menor que en las grandes superficies, ¿verdad? En los supermercados, etcétera, y eso también pues favorece que las personas tengan más acceso. Nos habla también Rosina de Guatemala del tema del impacto que tienen las cosechas, la sequía, el impacto del cambio climático en las cosechas, ¿verdad? Y eso me lleva también a sumarlo con una pregunta que nos hace Brenda, que es sobre el enfoque que es complejo y que no debe ser fragmentado, que lo que hablaba la profesora Milén, de hecho, le dice que es excelente esa observación, ¿verdad? Que hay que hacer un trabajo más multidimensional del tema del consumo de las frutas y los vegetales. Y creo que se suma muy bien con el tema que habla, con lo que nos anota Rosina, del impacto que tiene el cambio climático en nuestras poblaciones en la producción latinoamericana. Entonces, no sé si alguien quiere comentar o sumarse a estos comentarios que hacen las compañeras, Brenda y Rosina. Tal vez usted, profesora Milén, que puso en la mesa el tema de no tener un enfoque fragmentado, sino multidimensional. Sí, yo creo que es un desafío para nosotros, que creo que los que estamos aquí somos profesionales en nutrición y a veces nos enfocamos, digamos que en lo particular, en las recomendaciones nutricionales, en la educación alimentaria, y algunos que tenemos el enfoque de la nutrición pública, pues ya todo este tema de la sostenibilidad se vuelve como el desafío de cómo lo podemos ir incorporando en nuestro quehacer. Tenemos, pues yo diría, en primer lugar, un desafío es mucho que aprender de cómo se relaciona todo el sistema agroalimentario con el cambio climático. Y la profesora Gina, que hablaba de los equilibrios, retomo sus palabras, es para mirar cómo logramos ese equilibrio entre la alimentación saludable y la alimentación sostenible, porque ya se vuelve que el papel de nosotros no es solamente lograr la alimentación saludable para las personas, sino la alimentación para las generaciones futuras y cómo cuidamos el planeta. Creo que ese es un tema que ya no podemos ser, digamos, como nutricionistas ajenos a él, y estamos aprendiendo, estamos insertándonos, digamos, en estas temáticas. Profesora G.
No, yo no tengo nada que agregar, me parece que está muy completa la observación de la profesora. Samuel. Bueno, yo creo que el cambio climático vamos a generar o vamos a producir nuevos alimentos, o por ejemplo en Chile el aceite de oliva se producía en el norte de Chile y ahora se está produciendo, está llegando al sur de Chile, porque ahora los inviernos son menos lluviosos, entonces de alguna forma va a hacer que, no sé, Chile pueda producir plátanos probablemente, y quizá va a ser una barrera para un país, pero oportunidades para otros países, entonces tenemos que adaptarnos a lo que viene, finalmente, no estar estáticos. Y tomar en cuenta todos esos cambios para planificar la producción, ¿verdad? Porque nos pasa aquí en Costa Rica, por ejemplo, que los frijoles era un alimento que se consumía prácticamente todos los días, ya no tanto, pero también el país produce entre el 20 y el 25% de lo que se consume, ¿verdad? Y antes sí se producía. Entonces, tal vez también esos, o tener claros esos intercambios, ¿verdad? Porque es también una producción globalizada, que es una realidad, pero que lo importante es que tengamos en cuenta que el cambio climático, el cambio global, que va más allá del cambio climático, es algo que está y que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, creo que también es un tema que vamos a anotar por ahí. La profesora Carmen nos lo hablaba en el seminario anterior, el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿verdad? Y que en el caso de frutas y vegetales corresponde al 45% de lo que se desperdicia. O sea que también hay un componente de sostenibilidad en el cual todos tenemos participación. Hablábamos desde lo individual, ¿verdad? Y no solo de las pérdidas que se dan a nivel, digamos, productivo, sino también el desperdicio dentro de las casas. Entonces, ¿cómo tenemos que planificar muy bien lo que vamos a comprar para consumirlo y no desperdiciarlo en nuestras propias casas? Así que también es otro de los desafíos que tenemos, lo anotaba muy bien la profesora Milena en uno de sus slides, el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos que hacemos y que esto tiene también un impacto en la sostenibilidad. Así que definitivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta desde ya, desde lo individual hacia, como decía la profesora Georgina, en las casas, con los hijos, con la familia, ¿verdad? Y de ahí, desde un enfoque ecológico que también anotaba la profesora Milén, desde lo individual hacia lo macro, que serían ya pues los gobiernos tomando decisiones a nivel de políticas públicas. Quiero regalarles un espacio para terminar, ahora sí, donde ustedes envíen un mensaje desde su conocimiento, su experiencia y su sabiduría para todos los que estamos hoy conectados en el tema del consumo, específicamente los determinantes y los desafíos. Un mensaje final para la audiencia. Adelante, si quieren, en el orden de presentación, profesora Georgina, usted adelante. Bueno, no, para mí, de verdad, como te decía, este es un espacio súper interesante para poder nosotros difundir los resultados de las investigaciones y como academia seguir investigando no solamente en la parte de diagnóstico, ¿verdad?, que es lo que estamos consumiendo, sino también, como decíamos, en cómo han resultado las estrategias que estamos aplicando. Aquí nos falta muchísima información y creo que lo hemos visto cuando buscamos datos de América Latina, que también la información es demasiado escasa. Y la otra cosa importante es retomar lo que hemos hablado, ¿verdad? Cómo promover ese consumo desde los diferentes puntos de vista de qué hacer de cada uno de nosotros para ver si logramos aumentar este consumo de frutas y vegetales, porque al final es lo que nos ayuda a disminuir enfermedades crónicas, que es lo que el fin último de nuestra profesión. Y cualquier artículo que uno revise sobre enfermedades, riesgo de enfermedades crónicas, lo que más promueven es el consumo de frutas y vegetales. Gracias, profesora Georgina. Profesor Samuel, adelante. Yo creo que tenemos que empezar a bajar la información, promocionar nuestra guía alimentaria. Yo creo que independiente de la guía alimentaria de todos los países, tenemos algo en común, que es la promoción de frutas y verduras. Hay algunos alimentos que se promocionan, otros no, dependiendo de los países, pero frutas y verduras es transversal a todos los países. Yo creo que tenemos que tomarnos de esa parte, tenemos que evaluar lo que está pasando con el consumo de frutas y verduras, tener datos locales, saber qué es lo positivo, negativo, dónde intervenir, qué hacer, y por supuesto que nosotros como nutricionistas hacemos modelos de consumo de frutas y verduras y no nos quedemos solo en la teoría. Muy bien, profesor Samuel. Gracias. Adelante, profesora Milena.
Sí, bueno, pues aprovechar este cierre para expresar nuevamente el placer de estar con los colegas, agradecer la invitación de parte de ILSI y pues enfatizar en lo que se ha dicho. Todos como profesionales en la nutrición tenemos no solamente la forma de aportar un granito de arena, sino digamos que una gran responsabilidad, si así queremos, social. No se habló acá, pero detrás de este tema de consumo de frutas y verduras están todas las enfermedades cardiovasculares y la tendencia acelerada del incremento del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos de población, y esta es una de las grandes, digamos, estrategias de promoción y prevención de, digamos, de este flagelo. Ya sabemos que existe el término de la sindemia de la obesidad y de mirar, digamos que un gran reto es que la industria a veces nos gana un poco la batalla con el gran volumen de alimentos ultraprocesados que hay y que pone a disposición de los consumidores de todos los grupos de edad. Entonces tenemos pues un gran reto, una gran responsabilidad, digamos que un compromiso social en este sentido. Gracias, muchas gracias a los tres por este mensaje final. Yo quisiera cerrar contándoles que se les dan las gracias a todos por sus ponencias, los felicitan también incluso por tener la disponibilidad de estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo creo que eso también es importante para ustedes como científicos académicos, este acceso, ¿verdad? A la gente les está agradeciendo por compartir la información. Yo además quisiera, por supuesto, para cerrar, invitarlos al próximo seminario que tenemos, que va a ser el 22 de agosto, donde vamos a tener expertos hablando específicamente de las estrategias en salud pública para aumentar el consumo de estos dos grupos de alimentos tan importantes. Hago incluso énfasis en esta foto que Vanessa escogió de estas fresitas, que no se ven tan, como la gente diría, tan bonitas, ¿verdad? Pero siguen siendo las mismas fresas, y hasta en eso tenemos que empezar a cambiar la forma en la cual visualizamos los alimentos, ¿verdad? Esa idea de perfección que nos hemos puesto en la cabeza no debe existir más, y que esto también pues ayuda a tener un mayor acceso a los alimentos, especialmente en el caso de las frutas y vegetales, donde por naturaleza ellos son diferentes. Así que vamos a estar trabajando el tema de estrategias la próxima semana. Los invitamos a que vayan a nuestra página web, que visiten nuestras redes sociales y nuestra página. Ahí están los enlaces para poder registrarse en los eventos, y que todavía nos faltan pues estos dos, solo sobre frutas y vegetales, y que estaremos trabajando los otros temas el resto del año, año y medio posiblemente. Así que muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy, por las preguntas tan interesantes también, porque nos han sumado temas que tenemos que tomar en cuenta para analizar este tema tan grande de frutas y vegetales. Una vez más, al profesor Samuel, a Milena, a la profesora Virginia, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartir su conocimiento, su experiencia, que al final es sabiduría, regalarnos este espacio. Los felicitamos también por su carrera académica, científica. Una vez más, como científicos latinoamericanos, los felicitamos. Su trabajo es reconocido a nivel mundial, así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y los esperamos pues que nos acompañen en los próximos seminarios, y nos volvemos a ver muy pronto. Muchísimas gracias y feliz mañana y feliz tarde para todos los que están en el sur. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Un beso. Gracias.